Hoy vamos a estudiar una charla del Rebbe, se llama una sija, que fue en realidad compilada de diferentes charlas que el Rebbe dio en los años 1983, 1985, sobre Yitzhak. Específicamente la parashá de esta semana, Parashas Toldeis, habla de Yitzhak y su avoida, su servicio a Dios, su trabajo, etc. Esta es la única parashá que habla sobre él, básicamente, específicamente de él. Parashot anteriores hablan de Abraham, parashot siguientes hablan de Jacob. Pero esta Parashas Toldeis, habla de Yitzhak. Y vamos a ver que Yitzhak en la práctica nunca salió de Eretz Israel. Y sin embargo, la parashá de esta semana se llama Toldeis. Toldeis significa descendencia, es decir, que él generó algo que nació a partir de Yitzhak, a pesar de que él estuvo siempre en Eretz Israel. Uno podría pensar que resultados, que influenciar personas, etcétera, es salir al mundo e influenciar a los demás. Pero sin embargo vemos de Yitzhak que no es así. Él estuvo en Eretz Israel. Y aún así, la parashá que define todas las historias de él se llama Toldeis. Hizo nacer algo. Y vamos a ver una enseñanza muy interesante respecto de Bnei Noach, tanto como es la avoid del trabajo del pueblo judío con Bnei Noach hoy en día, como es el trabajo del pueblo judío con Bnei Noach en el futuro por venir, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. El texto original es en Yiddish, yo directamente voy a mencionar en castellano, y vamos a ir viendo, es una charla relativamente larga, pero es muy interesante cómo el Rebbe va explicando parte a parte y cómo vamos llegando a la estructura, digamos, de este pensamiento de cuál es la influencia de Yitzhak y en la práctica del pueblo judío sobre el mundo entero. Es sabida la frase de nuestros sabios que todo aquello que le pasó a nuestros patriarcas es un símbolo, es una señal para aquello que le va a pasar a los hijos. Y como el Ramban Nachmanides explica ampliamente en varias situaciones que Maise Obeis, la acción de nuestros patriarcas, son señales que aluden e indican situaciones que van a ocurrir con los hijos, con los Yehudim. Nosotros somos los hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob. Por cuanto nuestros sabios traen este asunto justamente en el lenguaje de Ovo y Subonim, padres e hijos, o patriarcas e hijos, que el concepto de un padre, un patriarca, es entregado en forma de herencia a un hijo. Es decir, hay una relación especial entre un padre y un hijo. No es solamente amigos, conocidos, gente que tienen las mismas cualidades, sino que hay una cuestión de pasaje de una herencia, una mochila, por así decir, del padre hacia el hijo. Se entiende entonces que no es simplemente una señal. Mirá lo que le pasó a los padres, le va a pasar a los hijos también, pero no tiene conexión. Como le pasó a este personaje, le puede pasar al otro personaje también, a pesar de que no tienen conexión entre ellos. Sino que aquí hay, entre las acciones de nuestros patriarcas, hay lo que se llama en hebreo Nesinas Koyach, nos están dando fuerza a los hijos a través de sus propias acciones. Es decir, hay una conexión muy fuerte, que lo que ellos hicieron pasa como herencia a los hijos. O sea, es pasado generación tras generación hacia los hijos. Y no solamente que vemos que lo que nos pasa a nosotros les pasó a ellos, sino que ellos nos pasaron la fuerza para que cuando a nosotros nos ocurre una determinada cuestión, actuemos como ellos actuaron, y de esa manera vamos a tener la fuerza y la capacidad de superar dificultades o superar la situación. Al respecto de nuestra parsha, de nuestra lectura, la Toira cuenta que había hambruna en la tierra de Israel, la tierra de Canaán en su momento. Y al respecto de esto, de la hambruna, Yitzhak quería salir de la tierra de Israel para irse a Mitzrayim, tal y cual hizo su padre, Abraham, que salió de Israel, de Eretz Israel, de Eretz Canaán, para irse a Mitzrayim. Y Dios le dijo, Al teiret Mitzrayim, no bajes a Mitzrayim, tenés que vivir en esta tierra que yo te voy a indicar, y te la voy a dar a vos, voy a estar con vos, y voy a bendecirte, etc. Nuestros sabios explican, Yitzhak no podía salir de Eretz Canaán, que por cuanto Yitzhak era una oilot mima, fue un holocausto, una ofrenda absoluta hacia Dios. En la historia de Abraham sacrificando a Yitzhak, que en la práctica no lo sacrificó, pero en Yitzhak quedó la definición, digamos, de ofrenda absoluta. Él se ofrendió totalmente a Dios. El hecho de que la práctica no ocurrió así, y ocurrió con un carnero que Abraham ofrendó, etc., es una cuestión secundaria. En la práctica, Yitzhak era una ofrenda total a Dios. Por lo tanto, él tenía que vivir en Eretz Israel, y no era apropiado que salga fuera de la tierra de Israel. No tenía que hacer como hizo Abraham, justamente,
que cuando había hambruna en la tierra de Canaán, él se fue a Mitzrayim. No, Yitzhak tenía que quedarse en la tierra de Israel. Que esta es un siman, esta cuestión de que Yitzhak estaba justamente dentro de la tierra de Israel, es una señal para los hijos, y está claramente indicada que el verdadero lugar para todo Yehudí no es en Golus, no es en exilio fuera de la tierra de Israel, que entre paréntesis, incluso dentro de la tierra de Israel también están en exilio, incluso frente al Koisel Ma'arovi, a la muralla oeste que quedó construida del segundo Beis Hamikdash, del segundo templo. Una persona que está rezando frente al templo también está en Golus, porque Golus, el exilio, es un estado espiritual de ocultamiento de la presencia de Dios. En la práctica, el estado natural de todo Yehudí no es fuera de Eretz Israel, y no es en Golus, no es en exilio. Y esto lo vemos de Yitzhak. Sino que tenemos que estar, entre comillas, B'Shulchan Avim, en la mesa de nuestros padres, de nuestro padre, decir Hashem mismo, en la mesa de Hashem, en Eretz Israel, con Moshiach. Este es el estado natural. Y Dios nos tiene que redimir, como está escrito en muchos lugares, que tenemos que reunir, Dios va a reunir a todo el pueblo judío en la tierra de Israel, etc. Y por lo tanto, justamente de esto va a hablar el Rebbe más adelante respecto de Bnei Noach. Y por lo tanto, incluso en la situación en la cual por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra, estamos en Golus, estamos en exilio espiritual y material, fuera de Eretz Israel, muchos por lo menos, somos como dicen nuestros sabios, hijos que fueron echados de la mesa de sus padres, están en exilio. Entonces los Yehudim no pueden estar contentos, los judíos no pueden estar contentos, Dios libre y guarde, y tampoco pueden estar tranquilos en Golus, en exilio, sabiendo que esta no es la situación normal en la cual deberían encontrarse, sino que los Yehudim desean, anhelan y piden todos los días, incluso 3 veces por día, retornar a la mesa de nuestro Padre Hashem, a Eretz Israel. Como decimos todos los días en el rezo, 3 veces por día, que el brote de David, tu sirviente, rápidamente lo hagas crecer. Y decimos todos los días, incluso en Shabbos, Yom Tev, las festividades, que nuestros ojos puedan ver nuestro retorno, tu retorno, perdón, a Zion, con misericordia. Queremos ver cómo Dios vuelve a Zion, cómo Mashiach se revela, etc. Entonces el estado natural de todo Yehudí es estar en Eretz Israel, por lo menos no en Golus. Y podríamos decir que esta es una de las razones por las cuales en el futuro por venir, justamente dicen nuestros sabios, le vamos a decir a Yitzhak, Ki ato ovinu, tú eres nuestro padre. Así explica el Talmud. ¿Por qué? De los 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, justamente a Yitzhak vamos a decir Ki ato ovinu, tú eres nuestro padre. ¿Por qué? Porque entonces ahí se va a revelar la virtud de Tmimus, de la plenitud y la simpleza, la sencillez, por así decir, y la plenitud, como dijimos, que vamos a estar todos en Eretz Israel. No vamos a salir de Eretz Israel, tal y cual Yitzhak no salió de Eretz Israel. Y la fuerza, justamente, para lograr esto, la tomamos de Yitzhak, que él mismo era Oila Tmimus, plenitud de entrega absoluta a Dios. Esto es lo que representaba Yitzhak, como ya expliqué anteriormente, en el momento de la Keida, cuando fue atado para ser sacrificado hacia Dios, etc. Esto era la vida de Yitzhak. Y esto lo vamos a ver revelado en la época de Moshiach. Entonces, ahí tenemos una relación directa, que todo lo que nos va a ocurrir en la época de Moshiach se entrega absoluta a Dios. La fuerza la tomamos de Yitzhak. Maise Obeis Simalabonim. La acción de nuestros patriarcas es una señal para nuestros hijos, y no solamente una señal, como dijo el Rebbe, sino que nos entrega la fuerza para esto. Entonces, ¿de dónde sacamos la fuerza para estar en Eretz Israel y para estar totalmente entregados a Dios? De Yitzhak. Ahí vamos a estar en nuestro verdadero lugar, que es la mesa de nuestro Padre Hashem, en Eretz Israel. Y este asunto, es decir, estar solamente en Eretz Israel, justamente lo encontramos en Yitzhak. Lo que no es el caso con Abraham y Jacob, ellos también vivieron fuera de Eretz Israel. Por cuanto hay una frase de nuestros sabios, otra idea, que en Koirele Obeis era el Shloisha, no llamamos patriarcas sino a 3, Abraham, Yitzhak y Jacob nada más. Y esto es algo concreto, actual. Hasta ahora hablamos de la historia de Yitzhak, cuando fue atado y ofrendado, y cuando va a ser en el futuro por venir, etc. Pero hay una cuestión actual, que nuestros patriarcas ahora son Abraham, Yitzhak y Jacob. Y junto con esto es algo eterno,
porque está en la Toira cada una de estas historias, quiere decir que cada uno de los detalles de las historias de nuestros patriarcas, y en particular historias tan generales y tan importantes para todo el nacimiento e historia del pueblo judío, que expresan un asunto específico en cada uno de los patriarcas, en el caso de Yitzhak, quedarse solamente en Eretz Israel y estar totalmente entregado a Dios. Esto es, como dijimos, un siman, una señal y una entrega de fuerzas en forma de herencia, generación tras generación, hacia los hijos. Y no solamente en general a todo el pueblo judío, sino que, o en una situación particular, sino que en cada generación y a cada uno de los Yehudim en particular, cada judío en particular, incluso como los judíos se encuentran en Golus, en exilio, también hay una enseñanza concreta, particular, nueva, por así decir, algo en el presente de la historia, las historias y los detalles de las historias de cada uno de los patriarcas para cada una de las personas en cada situación en la que se encuentran. Y podríamos decir que la explicación es así. ¿Cuál es la enseñanza que vemos de Yitzhak? No solamente en el futuro, en el pasado, sino ahora. Los Yehudim, los judíos, están divididos en general en dos tipos: Isachar y Zvulun. Isachar y Zvulun eran dos hijos de Jacob. Isachar era uno, Zvulun era otro. Y es sabido que Isachar era una persona que estaba estudiando constantemente, y Zvulun era una persona que hacía negocios. Entonces vemos acá que hay dos tipos de personajes: Isachar y Zvulun. Están aquellos que son maestros de la Torá y aquellos que son maestros, en las palabras del Zohar, de buenas acciones. Los Yehudim, cuyo asunto central es el servicio a Dios. Adentro, como está escrito, Isachar y Alejo, Isachar está en sus tiendas, está estudiando Toira, está dentro de las cuatro paredes, por así decir, del estudio de Toira y del Res, etc. Ellos están en su lugar verdadero, por así decir, totalmente entregados al estudio de Toira. Incluso si no están en Eretz Israel, el Rebbe está aplicando las historias de Yitzhak a algo actual. ¿Qué quiere decir Eretz Israel? Significaría una persona que está totalmente, constantemente entregado al estudio de Toira. Está dentro de las casas de estudio, el Beis HaMedrash, el Beis HaKnesset, de la sinagoga, etc. Está totalmente entregado al estudio de Toira. Así como Yitzhak estaba totalmente entregado a Dios. En este caso estamos hablando de una persona que es en forma de Isachar, que está totalmente entregado al estudio de Toira. Y por el otro lado, hay Yehudim que son Balei Eisek, tienen negocios, trabajan aquí, allá, etc., que van afuera de las cuatro paredes de Toira, por así decir, que se llaman Zvulun Betzeisejo. Zvulun es un versículo, saliendo, él tenía barcos y hacía negocios y comercio, etc. Y ellos tienen que lidiar con el mundo, como está escrito, mejor Masejo, tus acciones, es decir, son tuyas, propias, tienen que ser entregadas a Dios, con el kavana, la intención para Dios, en todos tus caminos, tus asuntos personales, conocer a Dios, es decir, tiene los caminos personales propios, no el estudio de Toira necesariamente, sino el negocio, esto, lo otro, la ocupación en los asuntos del mundo. Y a través del trabajo de ellos en este asunto, en forma de, como dijimos anteriormente, todas tus acciones sean en aras del cielo, y y en todos tus caminos conócelo a Dios. Ellos, aquellos que tienen que salir afuera, por así decirlo, de las cuatro paredes de la Toira, como si fuese salir afuera de Eretz Israel, ellos llevan Kedusha, santidad, en todos los asuntos del mundo. Y estos son los dos tipos de avoida, de trabajo, que la fuerza para poder lograr estos avoides, estos trabajos, cada Yehudi lo toma de los patriarcas. Y en particular, Abraham Avinu e Yitzhak Avinu. Abraham Avinu, él salió de Eretz Israel. Él bajó, por así decir, a Mitzrayim. Es decir, la palabra Mitzrayim también está relacionada con la palabra hebrea Metzarim. Metzarim significa límites. Él salió de Eretz Israel, se fue a Mitzrayim, se fue fuera de la tierra de Israel. Y en su trabajo él logró que allá en Mitzrayim, y así también después, saliendo de Mitzrayim en otros lugares, etc., las personas reconozcan y sirvan a Dios. Él, Abraham Avinu, trajo a otras personas que estaban fuera de Eretz Israel bajo las alas de la presencia de Dios, por así decir. Los convirtió a lo que sea que era el monoteísmo, judaísmo, en la época de Abraham. Como está escrito, esa Nefesh, Asher Osu Beharán, todas las almas que hicieron Abraham y Sara. Abraham convertía a los hombres, Sara convertía a las mujeres. Ellos en Harán, en donde ellos vivían, hicieron un montón de almas, juntaron un montón de personas
para que sirvan a Dios. Y como está explicado ampliamente en las frases, en los midrashim de nuestros sabios, el asunto en general como es, Vaikra Sham Beshem Havayek el Eilam, en ese lugar Abraham llamó en el nombre de Dios, el Señor del universo. Y como nuestros sabios explican, y el Rambam también habla de este tema ampliamente, que Abraham empezó a enseñarles a las personas que no corresponde servir sino al Dios del mundo, al Señor mayor, por así decir, y llamar con grandes noticias, mandaba mensajes para todos lados, por WhatsApp, etcétera, a todo el mundo, y para hacerles saber que hay un Dios único y que a él corresponde servir, y andaba y llamaba y reunía gente de ciudad en ciudad, de reinado en reinado, como está escrito, él llamó en nombre de Dios en ese lugar. En el otro lugar construía acá un altar y llamaba a la gente para enseñarles que hay un Dios, y construía en otro lugar un altar y llamaba a la gente para enseñar, etc. Hasta que en la práctica logró que Dios sea, en adición al Señor de los cielos, también lo que hay ahora es el Señor de la tierra. O sea, Abraham hizo que las personas se acostumbren a llamar en el nombre de Dios, del verdadero Dios, del único. Esta es la boida de Abraham. De esta cuestión de que Abraham salía y llevaba kedusha, santidad, a todos los lugares, evidentemente vemos la fuerza que Abraham le dio. Esta es la energía que tomamos de Abraham para todas aquellas personas cuyo trabajo es afuera, en los negocios, en el mundo, llevar kedusha desde adentro hacia afuera. Yitzhak, por el otro lado, no salió de la tierra de Israel, no salió afuera de la tierra de Israel. Todo lo contrario, por cuanto él era, como dijimos varias veces, oilot mima, un holocausto, una ofrenda absoluta entregada a Dios, él debía quedarse en Eretz Israel. E incluso en las historias de Yitzhak, dentro de la tierra de Israel, en Parshas Toildes, la Parsha de nuestra semana, no encontramos mucho que él haya salido de su lugar particular y se haya involucrado con otros asuntos de afuera. Es decir, Yitzhak estaba básicamente fijo en su lugar. Es verdad, viajó hasta Grar, pero Grar también era parte de Eretz Canaan y no estuvo mucho tiempo tampoco ahí porque se tuvo que ir. Es decir, encontramos que el asunto central de la boida del trabajo de Yitzhak era adentro. Y de estos dos patriarcas, los Yehudim, judíos, tomamos fuerza para dos líneas de trabajo, de servicio a Dios. De Abraham Avinu tenemos cada uno, todos los Yehudim, la enseñanza y la entrega de poder, de fuerzas, por así decir, para el trabajo con otros, hacia afuera. Todos los Yehudim, incluso aquellos cuyo trabajo es dentro, en el estudio de Torah, también tienen que aprender de Abraham, porque dijimos que es una enseñanza para todos los Yehudim. Ellos también de tanto en tanto tienen que salir de sus lugares. Aquellos que estudian Torah nada más tienen que salir de sus lugares y llevar kedusha también afuera, santidad afuera, fuera del límite del lugar de kedusha. Vivís dentro del Beis HaMedrash, dentro de la casa de estudios, pues tenés que salir también y enseñarle a otros, compartir esa kedusha, esa santidad, esparcir esa kedusha, esa santidad por el mundo entero. Es verdad, tu asunto central es el estudio de Torah, es estar dentro de la casa de estudios. Pero, como dice el Rebbe, misman lesman, de tanto en tanto, también tenés que esparcir esa kedusha por el resto del mundo, esparcir esa santidad por otros lados. Ellos tienen que publicar el nombre de Dios en cada lugar, como hacía Abraham Avinu, al punto tal que Nefesh Asher Osu Beharan, el alma que ellos hicieron, las almas que ellos hicieron en Harán. ¿Qué significa esto? Acercar Yehudim a Dios y a su Torah. Y como dicen nuestros sabios, que todo aquel que estudia Torah nada más, etc., Filu Torah Einloy, con la Oimer, todo aquel que dice que solamente tiene Torah, no tiene Torah tampoco, sino que tiene que tener Torah y Gmilas Hasadim, hay que tener estudio de Torah y además la observancia de mitzvot, por supuesto, pero no se refiere solamente a cumplir mitzvot. ¿Por qué no dice Torah u mitzvot? Torah u Gmilas Hasadim. Gmilas Hasadim significa cuando uno concede a otros, da a otros una ayuda específica, es decir, comparte su santidad con afuera. Entonces, para los Yehudim que están todo el día estudiando, viene Abraham Avinu, nos dice y nos enseña, tenés que salir afuera también, por lo menos misman lesman. Es verdad, tu asunto central es el estudio, perfecto, pero de tanto en tanto tenés que salir afuera también. Y tenés que compartir esa santidad con otros también, porque si no tu estudio mismo no es válido. Es lilmod ulamed, es para aprender y estudiar, enseñar, etc. Esto lo
La fuerza la obtenemos de Abraham Avinu, que él salió afuera. De Yitzhak Avinu, Yitzhak nuestro patriarca, cada Yehudí toma la enseñanza y la fuerza en avoida adentro. Es decir, trabajar para adentro, que incluso aquellos cuyo asunto central en la vida es el trabajo, el comercio, etc. Salir afuera, a eso se dedican todo el tiempo y se involucran con los asuntos del mundo. Es decir, de proyectar Kedusha, santidad en los asuntos del mundo, tus acciones, tus caminos, es decir, están afuera. Y ellos llevan la palabra de Dios también a los Yehudim que por ahora están lejanos de Dios y su Torah, etc. Ellos también tienen que, de tanto en tanto, misman lesman, de tanto en tanto, separarse de los asuntos de afuera y trabajar adentro, en Torah. Es decir, el tipo que está todo el día trabajando y todo el día yendo para acá y para allá, a pesar de que está muy bien lo que hace, y a pesar de que está muy bien que comparte una palabra de Torah con cualquier persona con la que se encuentra, judíos, no judíos, no importa, él publica, y este es su asunto central, publica la presencia de Dios, tiene que saber que de tanto en tanto tiene que mirarse para adentro, y tiene que trabajar como trabajaba Yitzhak, dentro de Eretz Israel, dentro de lo que sería el Tchuma Kedusha, el límite de la santidad, Torah, y en manera tal que no tenga ningún tipo de preocupación en el momento en que está estudiando Torah, que su asunto sea Torah. Es verdad, el asunto central de esa persona es afuera, pero de tanto en tanto tiene que ocuparse de encerrarse, por así decirlo, dentro de la casa de estudios y despreocuparse absolutamente por el resto del universo y que su asunto en la vida sea Torah. Y que no tengan ningún otro tipo de pensamientos, como aquellos que comían el man. Así dicen nuestros sabios, que la Torah fue entregada a aquellos que comían el man. ¿Qué significa el man? En el desierto el pueblo judío no tenía que trabajar. Estaban en el desierto, tenían todo lo que necesitaban. Caía el man, el pan del cielo, tenían el slav, el pájaro este que comían, tenían el agua del pozo de Miriam, tenían las nubes de gloria que los rodeaban. No tenían ninguna preocupación. La Torah fue realmente entregada a una persona así, que se dedica 100% a ella y no tiene ningún tipo de preocupación. Es verdad, no todos podemos hacer esto, es correcto. Por eso tenemos Isahar y Zvulun. Isahar era el que estaba todo el día dedicado a Torah, Zvulun era el que hacía comercio también. Pero en la práctica, lo que está diciendo el Rebbe es, de Abraham vino, tomamos la enseñanza para que aquellos que son Isahar, están todo el día estudiando Torah, sepan que tienen que salir. Y de Yitzhak tomamos la enseñanza para que aquellos que son Zvulun, que salen todo el día, también tienen que entrar, también tienen que dedicarse. Y en el momento que se están dedicando al estudio de Torah, aquellos que salen afuera, aquellos que son Zvulun, aprendemos de Yitzhak que su dedicación tiene que ser 100%, por lo menos en los momentos en los cuales se dedican al estudio de Torah. Al punto tal, como de la frase de nuestros sabios, Torah som humanasom, la Torah se vuelve su oficio, su vida, por lo menos en los momentos en los cuales se está estudiando Torah. Ya hablamos muchas veces al respecto de los nombres de las parshas. ¿Por qué una parsha tiene un nombre así o así? Que a pesar de que en forma simple podemos decir que el nombre de cada parsha es por el comienzo de la parsha, si prestamos atención, los nombres con los cuales todo el mundo llama las parashot siempre son algunas de las primeras palabras de la parsha. Sin embargo, por cuanto son nombres de acuerdo a la costumbre del pueblo judío, y estas costumbres se transforman en Torah, y en particular, como enseña Baal Shem Tov, que el nombre con el cual se llama una determinada cuestión en hebreo, en Lashon HaKodesh, esto genera y da vida y sostiene a esa cosa que se llama con ese nombre. Entonces, si una parsha se llama con un nombre, es porque ese nombre indica todo lo que pasa en esa parsha. Se entiende entonces que el nombre de cada parsha trae o expresa el contenido de toda esa parsha. Y una prueba clara sobre este asunto es justamente de nuestra parsha. Nuestra parsha se llama Toildois. Toildo viene de la palabra leholid. Leholid significa hacer nacer, tener hijos. Toildois. Cuando encontramos en realidad una parsha anterior, Parshas Noyach, que comienza también con las palabras Eile Toildois Noyach. Estas son las crónicas, las historias de Noyach. Tenemos una parsha anterior a esta parsha nuestra, Parshas Toildois, que también empieza con la palabra Toildois. Y sin embargo, la parsha anterior se llama Noyach y nuestra parsha se llama Toildois. Si el nombre de la parsha
fuese por las primeras palabras y nada más, por así decir, entre comillas, bueno, se dio que la primera palabra es esta, entonces ponerle ese nombre y otra cosa, entonces hubiese sido correcto que una parsha anterior, Parshas Noach, en realidad se llame Toildois, y la parsha de esta semana, que es posterior, que se llame Yitzhak. ¿Por qué aquella parsha que es primera se llama Noach y esta parsha que es posterior se llama Toildois? De aquí tomamos claramente la idea de que la primer parsha que aparece la palabra Toildois en la Toira, digamos, no la palabra en toda la Toira, si me refiero, en el comienzo de una parsha aparece esa palabra y se utiliza para el nombre de la parsha. La primera es Noach y la primera se llama Noach justamente y no se llama Toildois. Y nuestra parsha se llama Toildois y no se llama Yitzhak. ¿Por qué? Porque el nombre Noach y no Toildois indica, expresa el contenido de la parsha entera. Parshas Noach, toda la historia de Noach, el diluvio, etc. Y la palabra Toildois, que significa de vuelta crónicas, nacimientos, hijos, historias, expresa nuestra parsha. De vuelta, tenemos dos parshas, Parshas Noach, Parshas Toildois. En Parshas Noach también empieza con la palabra Toildois. Entonces, ¿por qué ahí se llama Noach, acá Toildois? Porque Noach expresa la esencia de Parshas Noach y la palabra Toildois expresa la esencia de nuestra parsha. Es decir, que el contenido general de la parsha, de nuestra parsha, es un asunto de Toildois, Hoiladas Bonim, tener hijos. De eso habla nuestra parsha, generar frutos. Que la enseñanza de esto, espiritualmente hablando, es que todo Yehudí, todo judío tiene que saber que tiene que hacer Toildois, tiene que generar hijos espiritualmente hablando. Es decir, que se acerque otro Yehudí para observar Toira Mitzvahs, a través de acercarlo, que la persona trabaje para acercarlo a Dios y su Toira, como está escrito. Dicen nuestros sabios, todo aquel que le enseña al hijo del otro Toira, lo considera la Toira, las escrituras mismas lo consideran como si lo hubiese hecho nacer. Y el Adoy, interesante respecto de Abraham, el Rebbe lo va a mencionar, está escrito Asher Osu Beharan, esa Nefesh Asher Osu Beharan, las almas que hicieron en Harán. Ese es un nivel, hacer a otra persona. Y acá, todo aquel que le enseña Toira a otro, le está haciendo nacer, literalmente. Es otra cuestión, hacer o nacer. Y este es el asunto de Prurvo, multiplicarse y tener hijos, fructificar, ser fructífero y multiplicarse en Avodah Ruchnis, en el servicio espiritual. De esto se trata la cuestión. Hacer que otro Yehudí se acerque a Toira. Y esto está también aludido en el comentario de Rashi, en el comienzo de nuestra parsha, que la parsha se llama Toildois. Cuando la Toira dice Toildois, Rashi explica que se refiere a Jacob y Esav Amurim a parsha. Es decir, ¿cuál es Toildois Yitzhak? ¿Cuál es la descendencia de Yitzhak? Jacob y Esav, sus hijos. Es decir, no solamente aquellos que están en el nivel de Jacob, que Jacob era un Ishtam, Yoshevoyalin, dice la Toira, Jacob era una persona simple, sentada en las tiendas de estudio de Toira, Guteid, era un buen Yehudí. No solamente esto es Toildois de Yitzhak, no solamente está la descendencia de Yitzhak, sino que también aquel que se encuentra en una situación similar a la de Esav, que no era muy religioso que digamos. Esto también está mencionando la parsha, es decir, la descendencia de Yitzhak es parte de su descendencia, es Esav también, y está en la parsha de esta semana, es parte de la enseñanza misma de la Toira. Y esto corresponde a Toildois Yitzhak, es decir, la educación y el estudio de las parshas de la Toira y la observancia de las mitzvahs, todo esto le corresponde a Esav también. ¿Cómo vemos que esto le corresponde a Esav también? Pues con Jacob es fácil sentarse a estudiar con Jacob. Es el buen chico que siempre hace todo bien, etc. Estudiar con él. ¿Cuál es la enseñanza de Esav? Que incluso una persona que se comporta como Esav, a esta persona también es parte de Toildois de Yitzhak, que es la descendencia de Yitzhak, o sea, es parte de los frutos que tenés que hacer. Tenés que salir a trabajar con Esav, con una persona que se comporta como Esav, para acercarlo a la Toira y a las mitzvahs. Sin embargo, de acuerdo a todo esto, hay un asunto que tenemos que explicar. Hasta aquí estudiamos, está Abraham, está Yitzhak. Abraham salía fuera de Eretz Israel, es decir, trabajó con otros, y le enseña que está todo el día trabajando adentro, que tiene que trabajar con él afuera también. Y está Yitzhak siempre estuvo adentro, y esto le enseña que está trabajando afuera, que tiene que trabajar adentro también. Y esto lo vemos en la parsha de la semana,
cuyo nombre es Toildois, tener hijos, descendencia, hay que trabajar con los Yehudim para acercarlos a Toiro y Mitzves. Perfecto, hasta aquí está todo muy bien. Sin embargo, tenemos que explicar cómo pega esto con lo que explicamos anteriormente, que el contenido y el trabajo de Yitzhak era justamente lo opuesto. Yitzhak estaba adentro, se apartaba de todo el mundo y estaba en Eretz Israel, para él, adentro, y no sacar Toildois afuera. Explicamos que la parsha se llama Toildois. Toildois significa hacer nacer a otros. Y esto es a través de acercar los Toiro Mitzvahs. Pero ¿cómo haces estando dentro de la casa de estudios? Que esto era la boida. Este era el trabajo de Yitzhak. ¿Cómo vemos que dentro de la casa de estudio podés lograr influenciar a otro afuera? Abraham Avinu salía afuera. ¿Ok? Entonces entendemos. Abraham se involucraba con el mundo y los acercaba a que hay un solo Dios, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero Yitzhak estaba todo el día adentro. Y sin embargo la parsha de Yitzhak es la que se llama Toildois. La parsha de Abraham tendría que llamarse Toildois. Toda la historia de Abraham es hacer hijos, a Nefesh, el alma que hicieron en Harán afuera y acercaban a la gente. Yitzhak estaba todo el día adentro. Entonces, ¿cómo es que justamente la parsha de Yitzhak se trata de involucrarse con el que está afuera? Con hacer del que está afuera, del Eisaf, hacerlo parte de la parsha de la semana, hacerlo Toiro, Mitzvahs. ¿Cómo puede ser? En las palabras del Rebbe, más aún, de acuerdo a esto, esta parsha en particular, que habla absolutamente toda la parsha de la historia de Yitzhak, debería no llamarse Toildois, sino Yitzhak. Es la historia de Yitzhak, pero no es Toildois. Para expresar justamente lo especial de Yitzhak. ¿En qué consistía lo especial de Yitzhak? Que él no salía fuera de Eretz Israel. Y él no necesariamente hacía Toildois. Porque vemos que las almas correspondían a Abraham. Es decir, a ser otra gente le correspondía a la boida, el trabajo de Abraham. Forzosamente entonces tenemos que decir que por cuanto Yitzhak era el único de los 3 patriarcas, y ya dijimos que de cada patriarca tenemos fuerza para actuar y para vivir la vida contemporánea, actual que vivimos. Y como dicen nuestros sabios, el concepto de patriarca, padre, significa que también tiene toildos, tiene hijos. Si no tiene hijos, no es un padre. Y aprendemos de este concepto de toildos, de esta parsha, que tiene que haber hijos. Evidentemente hay algún tipo de avoida, de trabajo en Yitzhak, dentro de Eretz Israel, en su mundo interior, que genera toildos. Por eso se llama un Av, por eso se llama un padre, un patriarca, Yitzhak. Más aún, del hecho mismo de que justamente esta parsha, que habla, esta sección que habla de la historia de todos los trabajos de Yitzhak, y sin embargo empieza y se llama Toildois, y no tiene otro nombre, y no encontramos en Abraham Avinu una parsha que se llama Toildois, y no encontramos en Yitzhak, en Jacob Avinu una parsha que se llama Toildois. No encontramos esto, ni en Abraham ni en Jacob. Entonces, evidentemente, el asunto central de Toildois, de descendencia, de influenciar a otro, de acercar a otro, tiene que ver con Yitzhak, tiene que ver con el trabajo de Yitzhak, y no con el trabajo de Abraham y de Jacob. Pero esto es lo que no se entiende y lo que va a explicar el Rebbe. ¿Cómo puede ser? Si Yitzhak estaba todo el día adentro, ¿cómo justamente él es Toildois? Vamos a entender esto cuando primero entendamos una explicación sobre cómo va a ser en el futuro por venir, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, que ahí se va a entender al respecto de Avoidas Yitzhak, como dijimos anteriormente, que a Yitzhak justamente en la venida de Moshiach lo vamos a llamar Ki Ata Avinu, tú eres nuestro padre. Entonces, a través de entender cómo va a ocurrir, cómo va a ser el mundo en la época de Moshiach, ahí vamos a entender por qué justamente Yitzhak es el que genera Toildois, descendencia y acercar a otros. El Rambam explica, Maimónides dice claramente, Tziva Moishe, indicó Moishe Rabbeinu, de la boca de Dios, por así decir, que hay que forzar a todos los seres humanos, Kol Bai Olam, y forzar, hay varias explicaciones de por qué el Rambam dice forzar, y la idea es enseñar al punto tal que la persona entienda y disfrute de esta relación con Dios que plantea el judaísmo. Esto es forzar. Esto es similar a la idea de que en la época de la entrega de la Toira, nuestros sabios explican que cuando el pueblo judío estaba parado
literalmente abajo del monte. ¿Qué significa abajo del monte Sinai? Que Dios levantó, Dios levantó el monte Sinai como una botella enorme y la puso arriba del pueblo judío y dijo: si ustedes aceptan la Toira, bien, y si no, aquí Shamtek Buraschem, ahí van a ser enterrados. Es decir, que Dios forzó al pueblo judío a aceptar la Toira, porque si no morían. ¿Qué significa esto? Hasides explica que cuando uno explica a otra persona y uno comparte con otra persona una idea de manera tal que la otra persona la entiende y la persona disfruta de esa idea, por así decir, uno forzó esa idea en la cabeza de la otra persona. Cuando uno ama profundamente a otro, por así decir, está forzando a la otra persona a quererlo a uno, pero no en forma negativa. Hay amores que matan, como dicen. No estoy hablando de eso, no estoy hablando en forma negativa. Estoy hablando en forma positiva, cuando uno demuestra extremo, profundo amor por otro, así como el agua refleja el rostro, así el corazón que eleva a Adam, así el corazón de una persona a otra persona. Entonces, volviendo a la cuestión, el Rambam me explica que Dios a través de Moshe Rabbeinu, o al revés, no importa. El Rambam me explica, volviendo al asunto, el Rambam me explica que Tziva Moishe Mepiagvura, Moishe indicó, porque Dios le dijo que hay que forzar, entre comillas, como dije antes, a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados a Bnei Noach, a todos los Bnei Noach. Y la halajá es, como en todos los asuntos de halajá, de ley judía, es un asunto eterno, en todos los momentos, en todos los lugares. Es verdad, hubo lugares y situaciones y momentos en los cuales no se podía hablar de esto, porque era peligro de vida, etc. Pero hoy en día sí. Hoy en día sí, y está con toda la misma fuerza como fue en el momento en que fue entregada la Toira, en el monte Sinai. Este comportamiento en la observancia de mitzvot de todos los seres humanos, y el Rebbe pone entre paréntesis las 7 mitzvot de Bnei Noach, es interesante que está entre paréntesis, etc. Quiere decir que existen otras mitzvahs, como sabemos que son 7, son 30, como dice la Gemara en Julin, en el Talmud, en otro lugar, etc. Esto se logra a través de los Yehudim. Es justamente el pueblo judío el que tiene la misión de difundir y de publicar a los 4 vientos, a todos los seres humanos, estas mitzvot. Ese es el trabajo del pueblo judío, o por lo menos uno de los trabajos. Y de acuerdo a esto tenemos que explicar cómo va a ocurrir esta función en el pueblo judío respecto de los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Cómo va a ocurrir esto en el futuro por venir con la venida de Moshiach, nuestro justo Mashiach? El Rambam dice justamente que entre los asuntos impresionantes que va a lograr Mashiach en el mundo es que va a arreglar, por así decir, todo el mundo para servir a Dios, todos juntos, como está escrito en Tzefania. Porque entonces en la época de Mashiach voy a transformarme, voy a vertirme, por así decir, inclinarme a todos los pueblos con un lenguaje claro, Likro y Kula Meshem Hashem, para que llamen todos en el nombre de Dios, para servirlo hombro a hombro. Todos juntos vamos a servir a Dios. La pregunta entonces es, ¿por cuánto todos los Yehudim, todos los judíos, van a ser sacados del exilio de entre todas las naciones y van a ser llevados a su tierra, Eretz Israel? ¿Dónde van a estar todos los judíos? En Eretz Israel. Y la ley es que en el momento en que el pueblo judío gobierna sobre la tierra de Israel, y si un no judío quiere estar asentado en Eretz Israel, o quiere pasar de un lugar a otro lugar, por ejemplo haciendo comercio, simplemente quiere pasar a través de Eretz Israel, tiene que primero aceptar los 7 preceptos de Bnei Noach, etc. Entonces, de vuelta, el pueblo judío va a estar en Eretz Israel. Cualquier otro no judío quiere pasar por ahí, tiene que aceptar sí o sí 7 preceptos. ¿Cómo va a ocurrir que los judíos van a enseñar, acá el Rebbe pone Mehadesh, van a renovar, van a enseñar a otras personas, a todos los seres humanos, los 7 preceptos de Bnei Noach? ¿Cómo va a ser esto? Van a estar todos los judíos en Eretz Israel, el resto del mundo, en donde sea que están, el resto de los seres humanos en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo va a influenciar uno a otro? ¿Cómo va a saber un no judío que tiene que cumplir 7 preceptos de Bnei Noach, que ese es el mensaje universal de la Torah, etc.? Los judíos van a estar no van a estar esparcidos por todos lados. Ahora están esparcidos por todos lados. Entonces cumple su función, mejor, peor, etc. Pero el punto es que la venida de Mashiach
¿cómo va a lograr el pueblo judío influenciar a las otras naciones si van a estar todos encerrados en Eretz Israel? Se entiende de los versículos en Ishaya al respecto de la Geula, de la redención, en el segundo capítulo de Ishaya, ya que el Rebbe cita algunas ideas de los versículos. Y será en el final de los días, fuerte va a ser el monte de la casa de Dios, en la cima de los montes, y van a proyectarse hacia él todos los pueblos, y van a ir, el Rebbe subraya, van a ir, Beholchu, Amim Rabim, van a ir, muchos, ellos mismos van a ir, las naciones, muchos pueblos, y van a decirle, Juven Alen al Hashem, vamos, subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos va a indicar sus caminos, vamos a ir en sus senderos, porque de Tzion sale la Toira, y va a juzgar entre las naciones, etcétera, y van a romper sus espadas, etcétera, y la casa de Jacob, vamos a ir en la casa en la luz de Dios. Entonces está claro que en el futuro por venir, las naciones del mundo van a aprender los caminos de Dios y van a servir a Dios. Y esto no va a venir a través de que los Yehudim van a salir de su tierra santa, afuera de la tierra de Israel, a aquellas naciones, para que generar en ellos que ellos quieran servir a Dios. Esto no va a ser así. No es que el pueblo judío va a salir de Eretz Israel, no. Sino que, por cuanto la situación de los Yehudim en la tierra de Israel y el Beis Hamikdash va a ser en forma plena y completa, la presencia de Dios revelada y la tierra de Israel en su santidad y su completitud, etc., la luz de Dios, entre comillas, entonces va a iluminar en forma revelada a los ojos de todos los seres humanos. Y esto va a generar en forma automática, este es el Hidush, esta es la novedad de lo que el Rebbe está explicando en esta sija justamente. Estando el pueblo judío en Eretz Israel, en la tierra de Israel, con el Beis Hamikdash, con el templo, con Mashiach, etc., por cuanto su situación va a ser plena, completa en su vínculo con Dios, esto va a generar automáticamente un efecto en las naciones, muchas, en todo el mundo, hasta que, como dice Ishaya, van a proyectarse hacia él, hacia Moshiach, todas las naciones, y van a ir muchos pueblos, y van a decir, vamos hacia el monte de Dios, y nos va a indicar sus caminos, etcétera. Surge entonces que en el futuro, por venir, los Yehudim no van a tener que salir fuera de la tierra de Israel para involucrarse con Kol Bae Oilam, como dice Lam, con todos los seres humanos, como dice Maimónides, sino que ellos van a estar libres para el estudio de Toira y su sabiduría, como dice Rambam también, y el pueblo judío van a ser grandes sabios, y van a conocer las cosas ocultas, y van a captar la comprensión divina de acuerdo a la capacidad del ser humano. Y sin embargo, los Yehudim, aún en ese estado de, por así decir, entre comillas, encierro y agrupación en Eretz Israel, sin embargo, van a influenciar en las naciones para que ellos mismos, por sí mismos, se quieran despertar y quieran ir hacia Eretz Israel, van a decirle, vamos a ir en la luz de Dios. Entonces, con esto el Rebbe explicó cómo va a ser el Seider, el orden, en la época de Moshiach. El Seider va a ser que el pueblo judío va a tener que hacer su función, su misión, el estudio de Toira, Jochme, sabiduría, vínculo con Dios, etc. en Eretz Israel, y esto automáticamente va a generar una luz enorme que se va a sentir, luz espiritual estoy hablando, energía de Hashem, se va a sentir entre todas las naciones. Esto es similar, el Rebbe no lo trae acá, pero similar a la idea del Beis Hamikdash. El primer templo tenía, dice el Tanaj, Haleines Shkufim Atumim, tenía ventanas que en realidad estaban al revés de lo normal. La ventana en general uno la hace para que entre luz en un lugar. Entonces la ventana tiene, por así decir, un lugar menor hacia afuera y en un lugar superior hacia adentro, de manera tal que la luz que entra por esa ventana se esparza por todo el cuarto. Pero las ventanas del Beis Hamikdash del templo eran justo al revés. Un lugar pequeño adentro y un lugar grande hacia afuera. O sea, uno veía desde la pared exterior del Beis Hamikdash era una ventana grande y desde la pared interior del templo era una ventana pequeña. ¿Por qué? Porque era la luz de la Menorá, una luz espiritual, por supuesto, que se
esparcía por todo el mundo. El Beis Hamikdash daba luz al mundo, no que el Beis Hamikdash necesitaba la luz del mundo, al revés. El templo influenciaba a que en todo el universo se sienta y se entienda la luz, la energía espiritual del pueblo judío, de Dios revelado en el Beis Hamikdash, etc. Y por eso en la época de Shlomo Melech, del rey Salomón, muchísimos pueblos venían a visitarlo, venían a ver la jochme, la sabiduría de él, lo impresionante del pueblo judío en ese momento, etc. Es similar a esta misma idea. Cuando adentro, el interior está bien, y esto lo vamos a ver aplicado a Yitzhak, cuando el interior está bien, automáticamente esto influencia afuera, para que desde afuera quieran entrar, por así decir, a ese interior. Y esta va a ser la forma, no terminamos, pero esta va a ser la forma en la cual el pueblo judío en la época de Moshiach va a difundir los Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 preceptos de Bnei Noach, con todas sus ramificaciones, etc., a las otras naciones, a pesar de que van a estar dentro de Eretz Israel. Porque la situación va a ser tal, de manera tal, que eso va a generar automáticamente que las personas quieran venir hacia Eretz Israel, hacia el judaísmo, etc. Y algo similar a esto lo vemos otra vez en la boida de Yitzhak, en el trabajo de Yitzhak. La forma de Yitzhak, porque habíamos preguntado que Toildois significa hacer nacer, generar, digamos, que otro Yehudí se acerca a Toiro. ¿Y por qué Yitzhak, justamente, que estaba siempre adentro? La parsha de Yitzhak se llama Toildois, se llama generar que gente se acerque al judaísmo. ¿Cómo lo vas a hacer si estás todo el día dentro de la sinagoga, todo el día dentro de la casa de estudios? Entonces continúa el rey, respondiendo justamente a esa pregunta con la idea de cómo va a influenciar el pueblo judío a todas las otras naciones en la época de Mashiach. El asunto de Yitzhak, de hacer toildois, de hacer descendencia, no era en forma de andar de ciudad en ciudad y de reinado en reinado, como dicen nuestros sabios, sobre Abraham Avinu, y publicar el nombre de Dios en cada lugar, como lo hacía Abraham, como fue explicado anteriormente, sino que el trabajo de Yitzhak era estando dentro de Eretz Israel, en su lugar. Él influenciaba a todos los seres humanos, similar a una gran antorcha que atrae a todas las chispas. Y este asunto es traído justamente en el contenido de nuestra parsha. Cuando se genera una situación de hambruna en Eretz Israel, vamos a verlo justamente esto que mencionamos anteriormente, de cómo Yitzhak era una especie de antorcha, que todas las cosas se reunían alrededor de la antorcha. Esto lo vamos a ver en la historia misma de Yitzhak, cuando se generó una situación en la cual había hambruna en la tierra de Israel, en Eretz Canaan, y Yitzhak pensó bajar a Mitzrayim, como hizo su padre, sabiendo que Abraham Avinu plantó, por así decir, un fundamento importantísimo, que era el hecho de que Dios es el que conduce al mundo entero y dirige todas las cosas en el mundo, y hay un Dios único. Y de este asunto que Abraham Avinu mismo plantó, así como su padre, del padre de Yitzhak, o sea, Abraham Avinu bajó a Mitzrayim, etc., Yitzhak entendió, él pensó que él tiene que también hacer esto. ¿Por qué? Porque es la supervisión, la Ashgaha Elioina, es decir, la supervisión divina, es el plan divino, y con la intención específica de Dios, salir de Eretz Israel, fuera de la tierra de Israel, y publicar y enseñar la existencia de Dios y el nombre de Dios. Esto es lo que Yitzhak pensó. Si mi padre salió de Eretz Israel para publicar la existencia de Dios, yo tengo que hacer lo mismo. Esto es lo que Dios quiere. Si no, Dios no lo hubiese dejado salir. Así como mi padre hizo esto en su momento, entonces yo tengo que hacer esto en la misma situación. Así como cuando había hambre en la tierra de Israel, Abraham salió. Cuando hay hambre en la tierra de Israel, en la vida de Yitzhak, yo también tengo que salir. Y sin embargo, Dios le dijo: Al teiret Mitzrayim, shchoim ba'aretz, no bajes a Egipto, viví en la tierra. Y como explican nuestros sabios en el Midrash, ¿qué significa shchoim ba'aretz? Shchenes shchina ba'aretz es una orden. La orden no es vivir en la tierra, sino hacer residir la presencia de Dios en la tierra. Es decir, tu forma de trabajo, de revelar el nombre de Dios, no es bajando a Eretz Israel, bajando de Eretz Israel, saliendo de Eretz Israel. No es así. Hasta bajar en Mitzrayim, que es la perversión de la tierra, como dicen nuestros sabios, sino que vos tenés que hacer residir la presencia de Dios en la tierra misma, en la tierra de Israel, quedándote ahí donde estás. Y a través de esto, el nombre de Dios llegaba a todos los seres humanos.
Y así también cuentan más adelante la Parsha, continuando con las historias de la Parashá, al respecto del tiempo en el cual Yitzhak estaba en Gerar, que es lo que sería hoy la franja de Gaza. Estaba en Gerar. Cuenta la Toira, Vaigdala Ish, Vayelech, y creció el hombre, y anduvo, y creció hasta que Godal Meoid creció muchísimo. Es decir, que la gente decía, prefiero el abono, digamos, de los burros de Yitzhak antes que la plata y el oro de Abimelech. Es decir, específicamente, justamente en Eretz Israel, Yitzhak creció en forma impresionante hasta que la gente misma se dio cuenta del impresionante y milagroso crecimiento de Yitzhak. Como dicen nuestros sabios también, que creció 100 veces de lo que daba un campo. A Yitzhak en un año de hambruna le creció impresionantemente, fuera de todo límite. Y no es que Yitzhak lo reconoció y la Torah lo dice sobre Yitzhak. La gente decía a su alrededor, mirá este tipo, mirá esta persona cómo crece. Y en particular, eso está enfatizado cuando continúa la parsha con los próximos versículos, que primero Abimelech le dijo a Yitzhak, Leich meimonu, andate de acá porque creciste muchísimo, me estás oscureciendo a mí, le dijo el rey del lugar a Yitzhak, salí de acá, andate. Pero después, cuando Yitzhak construyó un mizbeach, un altar, y llamó en el nombre de Dios, la Torah nos cuenta que Abimelech mismo fue desde Gerar, junto con algunos de sus ministros, y Fijol, Sartzvoi, Fijol, que así se llamaba, el líder del ejército, Abimelech mismo lo fue a buscar a Yitzhak. Y cuando Yitzhak les pregunta por qué vienen hacia mí, si ustedes mismos me echaron, ustedes me odian y ahora vienen a buscarme a mí, ¿cuál es el asunto? Entonces, ¿qué dice Abimelech? Ro'oi ro'inu, que Hashem imach, vimos que Dios está con vos. Así le contestó Abimelech a Yitzhak. Y entonces dijimos, vamos a hacer un pacto, etc. Entonces vemos claramente que con el trabajo de Yitzhak en Eretz Canaan, en Eretz Israel, dentro, sin salir, él también influenció al mundo a su alrededor. Y esto es justamente Toldos, esto es justamente lo que surge de esto, lo que surge de Yitzhak, lo que surge del trabajo interior. Y se entiende que en el momento en que ellos vieron, Abimelech vio, Hayá Hashem imach, que Dios está contigo, y en particular cuando esto despertó en ellos de querer ir a acercarse a Yitzhak y hacer un pacto con Yitzhak, esto generó que ellos también se comporten de acuerdo a la voluntad de Yitzhak. Porque si uno va hacia él, bueno, vas a cumplir las leyes que él te diga, vas a hacer las cosas que él te indique. De acuerdo a esto vamos a entender por qué justamente esta parsha, donde se habla de la boida de Yitzhak, del trabajo de Yitzhak, se llama Parshas Toldos. Y no Parshas Noyach, que también que está anterior a esta parsha, y también empieza con las palabras Toldos. Entonces vemos que la parsha no se llama solamente con la primera palabra, sino que indica el contenido de la parsha justamente esta palabra. Y no vemos que una parsha de Abraham o de Jacob se llame Toldos, sino justamente Yitzhak. Cuando la boida, cuando el trabajo de uno es en forma tal que uno baja y trabaja y afecta fuera del dominio de la kedusha de la santidad, como era la boida de Abraham, ahí no está tan enfatizado como lo que uno logra es Toldos. Toldos significa algo novedoso, algo nuevo, algo que antes no estaba. Por eso yo mencioné anteriormente, cuando el Rebbe estaba explicando cómo es que el pueblo judío influencia a las otras naciones, etc., el Rebbe dice Mehadesh, cómo renueva algo novedoso en las naciones del mundo, lleva mitzvot bnei Noach, 7 mitzvot, etc., con sus ramificaciones, 30, etcétera, etcétera. El punto es, entonces, acá, que al respecto de Yitzhak Avinu, encontramos que esto se llama Toldos, algo novedoso totalmente, un nacimiento, algo nuevo. Pero al respecto de Abraham Avinu no encontramos la misma palabra. Al respecto de Abraham Avinu, como vamos a ver, dice Asher osu beharan, hicieron en Harán. ¿Qué significa? Que ellos ya existían y Abraham les enseñó a las naciones del mundo lo que sea que se acercó. Vamos a ver las palabras del Rebbe. Hay una diferencia muy profunda, muy fuerte entre justamente Yitzhak, que él genera Toldos, algo nuevo, algo novedoso, al respecto de Abraham, que generó hizo en Harán. Vamos a ver. Vamos a repetir. En el momento en que la boida de la persona es en forma de bajar y actuar en el mundo fuera del límite de la kedusha, de la santidad, fuera del dominio de la santidad, como era la boida de Abraham,
entonces no está tan enfatizado como esto es toildois, algo nuevo. Es verdad que la Toira dice sobre Abraham, Asher osu, anefesh asher osu, que Abraham y Sara hicieron almas. Pero esto no es que ilu y el ladoi, no es que lo hicieron nacer. Hay diferentes madreigues, niveles. Está la influencia de Abraham Avinu saliendo afuera y haciendo que otras personas entiendan que hay un Dios, que sirvan a Dios, etc. Y está Toildois, como Yitzhak quiso nacer algo nuevo, totalmente novedoso, a través de estar justamente adentro. Toildois, continúa el Rebbe, enfatiza que es algo similar al Padre. ¿Qué diferencia hay entonces entre Abraham e Yitzhak? Toildois significa que es algo igual al Padre. Y esto indica, como dijimos anteriormente, que si se llama Padre es porque hay hijos. Y esto es justamente el trabajo de Yitzhak, que estando en su lugar, él elevó a todos los seres humanos que, por así decir, conocían y escucharon sobre él de nivel. Los elevó al punto tal que sean toildois, similares a Yitzhak. Una cosa es la influencia de Abraham, que él hizo ellos hicieron, es decir, que Abraham enseñaba y publicaba y decía, etc. Pero esto no significa que subieron al nivel de Abraham. En el caso de Yitzhak se llaman toildois, nacieron, es algo novedoso y además llegaron al nivel de Yitzhak. Y esta es la enseñanza eterna de la boida de Yitzhak que está indicada en el nombre de esta parsha, toildois. El hecho de que también aquellas personas cuyo asunto principal es uvdin tavin, buenas acciones, que su avoida constante es publicar el nombre de Dios cuando andan de un lugar a otro lugar y hacer toildois, por así decir, y acercar a los Yehudim a la Hashem y a la Toira y a todos los seres humanos al conocimiento de las Sheva Mitzvot, etc. De tanto en tanto estas personas tienen que estar en una situación de avoida b'pnim, trabajo interior, de estudio de Toira revelada, estudio de Toira oculta, Hasidis, etc., en forma de que su dedicación absoluta es el estudio de Toira, Toira su manosai, su oficio es la Toira. Esto no significa que están apartándose de sus shlichus, de su misión. Es decir, tu trabajo es afuera, pero de tanto en tanto venís adentro. Entonces, cuando venís adentro, no es que te estás apartando de tu misión de acercar a los Yehudim, a Hashem y a la Toira, sino que todo lo contrario. El estar adentro es una parte fundamental de tu misión de acercar a gente cuando estás afuera. Porque en adición al hecho de que de cada patriarca, como dijimos anteriormente, cada Yehudí tiene en su interior un nivel y tiene fuerzas de cada uno de los patriarcas, en adición al hecho de que cada Yehudí tiene Yitzhak en su interior, que es Yitzhak en el interior de cada Yehudí, hacer el trabajo interior. Y tenemos la capacidad para, incluso aquellos que su trabajo central es estar afuera, de tanto en tanto tienen que estar adentro. Y esta fuerza la obtenemos de Yitzhak. Y esto de estar adentro nos ayuda luego a influenciar a lo que está afuera. Y esto incluye a los Yehudim que, al pi Toira, de acuerdo a la Toira, están bajo la influencia de uno, etc. No solamente esto obtenemos de Yitzhak, sino que es lo que obtenemos realmente de Yitzhak. A través de esto nosotros podemos hacer verdaderos toildos, descendencia, que en adición al hecho de simplemente influenciar de que el otro Asher Osu, como hizo Abraham Avinu, hacía otras almas y enseñaba y los llevaba bajo las alas de la presencia de Dios, etc. No solamente esto, sino que de Yitzhak obtenemos la fuerza de que estas personas que influenciamos sea como que las hicimos nacer, que sean toildos, que sean parecidos al Padre, es decir, al que influencia. En otras palabras, más sencillo quizás, lo que Rebbe está diciendo es, no alcanza con enseñarle a otra persona que existe el judaísmo, existe una Toira, mitzvah, andá y haz lo que puedas. Tenés que lograr que esas personas suban a tu mismo nivel, se eleven al mismo nivel, doimela por eso, avois y bonim, padres e hijos, el hijo es parecido al padre. Y esta es la idea. De Yitzhak justamente obtenemos esta fuerza, esta energía de que sea toildois, no solamente enseñar, que sea algo renovado totalmente en esa persona. Y lo mismo ocurre al revés, la enseñanza para los que están yoishvei oyel, sentados en la tienda de estudio de Toira por todo el día, y están en el Beis HaMedrash, en la casa de estudios, y se dedican a eso, eso es su vida. Vamos al revés ahora, entonces.
Todo el asunto central de ellos es en los 4 metros, por decir 4 amos, los 2 metros de Toira y Alaja, están todo el día ahí metidos en Toira, Alaja, leyes, tfila, reza. ¿Cuál es la enseñanza? En adición al hecho de que ellos también tienen que salir de tanto en tanto de sus 4 amos, de sus 2 pares, 2 por 2, digamos, y acercar a otros Yehudim a Hashem y a la Toira, como fue explicado. En adición a eso, también tienen que tener una avoida de estudio de Toira y Tfila. En esa avoida se tiene que sentir que está relacionada con Toildois, justamente. Tomamos de Yitzhak que esa avoida, ese trabajo de desarrollo personal, interior, para mí, no para el resto del mundo, tiene que estar relacionado con Toildois, de generar descendencia para Hashem. Es decir, el Lilmoid del estudio tiene que ser para el Lelamed, para enseñar, para compartirlo. Que entonces justamente se genera Toildois, como tiene que ser. Y no solamente estudios para mí, yo me voy a desarrollar, yo voy a crecer, tiene que ser para enseñar a otro. Y a través de esta avoida, de este trabajo, de hacer Toildois para Hashem, de hacer descendencia para Hashem y para su Toira, en esta forma de trabajo, digamos, aprendemos al punto tal, y lo tomamos de Yitzhak Avinu. Entonces vamos a apurar, vamos a acelerar el momento en el cual vamos a decirle a Yitzhak que él es nuestro padre, la Geula, la redención verdadera y completa, y entonces va a llenar nuestra boca de risas. Tzchoik, Yitzhak, es el mismo concepto. Se llamaba así por la risa, digamos, de Abraham y de Sara cuando se enteraron de que iban a tener un hijo. Y a través de esta avoida generamos la plenitud de la alegría y el placer arriba en Dios mismo. Y de esta risa, placer arriba, se desprende, digamos, se proyecta aquí abajo, que entonces, en la época de Mashiach, Toyamea, Haim Zohu, vamos a aquellos que la prueban, esto está hablando de Shabbos, sería muy largo explicar todo el detalle, pero el punto es que antes de Shabbos, Erev Shabbos, el viernes, hay que probar, así está escrito en diferentes lugares, en Shulchan Aruch, los Kisvei Arizal, los escritos de Arizal, hay que probar las comidas de Shabbos en Erev Shabbos. Y este es el concepto del estudio de Hasides, justamente, que es la Toira de Moshiach, como está escrito, Toira Hadash Meititeitze, una nueva Toira va a salir de mí, pero la Toira no va a cambiar nunca. Entonces, ¿cómo dice Ishaya que una nueva Toira va a salir de mí? Y se va a revelar algo más profundo en la Toira, y esto es justamente Toira de Hasides. Esto es justamente las enseñanzas hasídicas, el enfoque hasídico de cada cosa, que esto es Toira Shem Mashiach, esta es la Toira de Mashiach. Entonces, antes de la venida de Mashiach, justo, el viernes, antes de que empiece Shabbos, que la época de Mashiach es Yom Shekule Shabbos, es un día que va a ser todo Shabbos, entonces, justamente antes de que ocurra esto, poquito tiempo antes, Toyamea Haim Zahu, los que probamos el Shabbos van a tener vida, los que probamos la Toira de Mashiach van a tener vida, los que estudiamos Hasides, justamente los minutos antes de la venida de Moshiach, al punto tal que todo Yehudí sienta el Gilu y en forma revelada este placer que Dios tiene en el servicio a Dios, y en la venida de Moshiach vamos a ver y sentir ese placer porque se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios como el agua cubre al mar.